El último vecino de la calle Olmo. La mañana en que don Mateo vio el primer martillo golpear la casa de enfrente, supo que su calle estaba muriendo. Pero lo que nadie en el barrio sabía era que esa calle llevaba décadas escondiendo un secreto, y don Mateo era el único que todavía lo recordaba. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando la calle Olmo era un lugar donde las puertas siempre estaban abiertas y el olor a café viajaba de ventana en ventana. Hoy ya no quedaba casi nada de aquello. Las casas habían sido vendidas una a una. Las fachadas antiguas desaparecieron. Los balcones con flores se convirtieron en cristales modernos. Las risas de los vecinos se cambiaron por el ruido de las máquinas. Y ahora solo quedaba una casa, la de don Mateo. «Buenos días, don Mateo», dijo una voz familiar desde la puerta. Era Julián, el cartero. Siempre llegaba a las 9 en punto, aunque ya casi no tenía cartas que repartir en aquella calle. «Buenos días, muchacho», respondió el viejo desde su silla de madera. Julián miró alrededor. La calle estaba llena de andamios y polvo. «¿Sabe?», dijo, «pronto empezarán a construir apartamentos aquí». Don Mateo sonrió con tristeza. «Antes había 8 casas». «Lo sé. Ahora solo queda una. La suya». Mateo levantó su taza de café. «Las calles también envejecen, Julián». El cartero se sentó en el escalón. «Pero usted sigue aquí». «Alguien tiene que recordar». Julián miró la casa de enfrente. «Siempre me pregunté cómo era esta calle antes». Mateo miró el cielo un momento, como si buscara recuerdos entre las nubes. Era ruidosa. ¿Ruidosa? Sí. Ahora está en silencio. Mateo soltó una pequeña risa. Eso pasa cuando todos se van. En ese momento apareció doña Carmen desde la esquina. Caminaba despacio, con su bolso enorme y su expresión curiosa. «¡Mateo!», gritó. «¡Otra casa vendida!». «Ya lo vi. Dicen que harán un edificio enorme». Mateo miró la fachada vieja. Aquí vivía don Ernesto. ¿El barbero? El mismo. Julián preguntó, «¿Qué pasó con él?». Mateo sonrió. «Tenía la mejor barbería del barrio. Aquí, en el salón de su casa». Doña Carmen se rió. «Y siempre hablaba demasiado». Mateo asintió. Una vez le cortó el pelo a medio barrio mientras contaba la misma historia 3 veces. Julián rió. «Eso suena divertido». Mateo miró la casa. Lo era. Durante unos segundos todos guardaron silencio. El ruido de una excavadora rompió la calma. Doña Carmen suspiró. «Todo cambia». Mateo respondió. «No todo». «¿No?». El viejo miró la calle. «Los recuerdos no se venden». Julián levantó las cejas. «Usted recuerda todo, ¿verdad?». Mateo sonrió lentamente. «Cada casa. ¿Cada una?». «Cada puerta, cada pelea, cada fiesta». Doña Carmen se sentó a su lado. «Entonces cuéntenos». Mateo tomó un sorbo de café. «La casa azul de la esquina». «Sí. Ahí vivía Teresa». Julián preguntó, «¿La chismosa?». Mateo rió. «La única». Doña Carmen protestó. «Oiga». «Bueno, tal vez no la única». Todos rieron. «Teresa sabía todo lo que pasaba en la calle», continuó Mateo. «Eso suena útil». «A veces». «¿Y peligroso?». «Siempre». Doña Carmen preguntó, «¿Y la casa verde?». Mateo la miró con nostalgia. «Ahí vivía Mercedes». «¿La que hacía pasteles?».
Los mejores del barrio. Julián suspiró. Ahora solo hay una cafetería moderna. Mateo negó con la cabeza. No es lo mismo. El cartero miró la última casa de la calle. ¿Y esa? Mateo guardó silencio. Su sonrisa desapareció lentamente. ¿Esa casa? ¿Sí? Mateo bajó la mirada. Esa casa tiene una historia que nadie en el barrio quiere recordar. Doña Carmen frunció el ceño. Nunca escuché nada. Mateo levantó los ojos. Porque ocurrió hace 40 años. El silencio cayó sobre la calle. Julián preguntó en voz baja. ¿Qué pasó? Mateo miró la puerta cerrada de aquella casa. Una noche, alguien desapareció. Doña Carmen sintió un escalofrío. ¿En esta calle? Mateo asintió. Y desde entonces, la calle Olmo nunca volvió a ser la misma. Julián preguntó, ¿quién desapareció? Mateo tardó en responder. Finalmente dijo, mi mejor amigo. El viento movió una vieja persiana. La excavadora se detuvo, y por primera vez en mucho tiempo, la calle pareció escuchar. Porque don Mateo estaba a punto de contar una historia que llevaba 40 años esperando salir. Y cuando terminó su café, dijo algo que hizo que doña Carmen y Julián se miraran con sorpresa. Pero lo más extraño es que creo que alguien de esta calle todavía sabe la verdad. Doña Carmen y Julián se quedaron mirando a don Mateo. El viejo seguía observando la casa del final de la calle, como si pudiera ver algo que los demás no veían. El viento movió una vieja maceta seca. La excavadora al otro lado de la calle volvió a arrancar su motor. ¿Su amigo? Preguntó Julián finalmente. Mateo asintió despacio. Se llamaba Andrés. Doña Carmen frunció el ceño. No recuerdo ese nombre. Porque te mudaste aquí después. Julián apoyó los codos en las rodillas. ¿Qué pasó con él? Mateo suspiró. Esa es la pregunta que llevo 40 años haciéndome. Durante un momento nadie habló. La calle Olmo parecía escuchar. Antes, aquella calle estaba llena de ruido. Niños corriendo, vecinos discutiendo, radios sonando por las ventanas. Ahora solo quedaban ecos. Antes, dijo Mateo lentamente, cada casa tenía su propia historia. Julián sonrió. Todas las calles dicen eso. Mateo negó con la cabeza. No como esta. Doña Carmen miró alrededor. Cuéntenos. Mateo señaló la primera casa que ya estaba casi demolida. Ahí vivían los hermanos Álvarez. ¿Qué tenían de especial? Mateo rió. Que se odiaban. Julián levantó una ceja. Eso no suena muy especial. Lo especial era que vivían en la misma casa. Doña Carmen soltó una carcajada. Eso sí es una tragedia. Mateo continuó. Se peleaban por todo, por la radio, por el perro, por la sopa. ¿Y nunca se separaron? Nunca. ¿Por qué? Mateo sonrió con picardía. Porque ninguno quería que el otro se quedara con la casa. Julián rió. Eso suena muy humano. Mateo señaló el solar vacío al lado. Ahí estaba la casa de doña Mercedes. ¿La de los pasteles? Preguntó Carmen. La misma. El rostro del viejo se iluminó un poco. Cada domingo hacía empanadas para toda la calle. Julián suspiró. Hoy solo hay supermercados. Antes había vecinos. El cartero asintió. Tiene razón. Mateo levantó la mano y señaló más abajo. Y ahí estaba la casa de Andrés. El ambiente cambió. Doña Carmen miró esa casa con curiosidad. Era una casa vieja de 2 pisos, con pintura desgastada y ventanas cerradas.
la única que todavía no habían vendido. ¿Vivía solo?, preguntó Julián. Con su madre. ¿Y qué hacía? Mateo sonrió. Era carpintero. ¿Aquí? Tenía un pequeño taller en el patio. Julián miró la casa con interés. Me gusta imaginar cómo era antes todo esto. Mateo se quedó callado. Luego dijo algo que hizo que los otros dos se miraran. Yo también. Doña Carmen frunció el ceño. Pero usted estaba aquí. Mateo negó. Sí. Entonces no tiene que imaginar. El viejo bajó la mirada. A veces los recuerdos cambian con los años. Julián observó su rostro. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Mateo respiró hondo. Era verano. El sol empezaba a caer. Los vecinos estaban sentados en la calle como siempre. ¿En la calle?, preguntó Carmen. Sí. Eso ya no pasa. Mateo sonrió con nostalgia. Antes las calles eran salas de estar. Julián asintió. Mi abuela decía lo mismo. Mateo continuó. Andrés estaba trabajando en el patio. ¿En qué? En una puerta. Carmen rió. Los carpinteros siempre están haciendo puertas. Mateo respondió. Sí. Pero esa puerta nunca se terminó. El silencio volvió. Julián preguntó. ¿Por qué? Mateo miró la casa. Porque esa noche alguien vino a verlo. Carmen cruzó los brazos. ¿Quién? Mateo tardó unos segundos en responder. Un hombre que nadie en la calle conocía. Julián se enderezó. Eso ya suena interesante. Mateo sonrió apenas. El hombre llegó en un coche negro. Eso suena a película. A nosotros también nos lo pareció. Carmen preguntó. ¿Y qué quería? Mateo respondió. Hablar con Andrés. ¿De qué? Mateo miró la calle. Eso nadie lo escuchó. ¿Seguro? Mateo negó lentamente. Solo escuchamos una cosa. Julián inclinó la cabeza. ¿Qué? Mateo respondió en voz baja. Una discusión. La excavadora se detuvo de nuevo. El silencio parecía crecer. ¿Una pelea?, preguntó Carmen. Mateo asintió. Después Andrés desapareció. Julián se quedó quieto. ¿La policía? Mateo soltó una pequeña risa triste. Vino. ¿Y? No encontró nada. Carmen preguntó. ¿Y el hombre del coche? Mateo miró a los dos. También desapareció. Julián murmuró. Eso ya no suena como una simple historia de barrio. Mateo levantó lentamente su taza vacía. No lo era. Carmen miró la casa otra vez. Entonces, ¿qué cree que pasó? Mateo tardó en responder. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Creo que Andrés descubrió algo. ¿Qué? Mateo miró cada una de las casas demolidas. Algo que tenía que ver con esta calle. Julián preguntó. ¿Con las casas? Mateo asintió. Con todas. Carmen soltó una risa nerviosa. Eso suena imposible. Mateo negó lentamente. Lo pensé durante años. ¿Y? El viejo señaló el suelo de la calle. Hasta que un día encontré algo. Julián se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontró? Mateo miró a los dos con una expresión extraña, una mezcla de miedo y curiosidad. Un objeto enterrado bajo la casa de Andrés. El viento sopló entre los andamios. Carmen susurró. ¿Enterrado? Mateo asintió. Sí. Julián preguntó. ¿Qué era?
Mateo respiró profundamente. Luego dijo algo que hizo que ambos sintieran un escalofrío. Un viejo cofre. El silencio cayó sobre la calle, y por primera vez en muchos años, parecía que la calle Olmo estaba a punto de revelar un secreto que llevaba enterrado décadas. Pero lo que don Mateo dijo después fue aún más inquietante. Y dentro del cofre había algo que no pertenecía a nadie de esta calle. Doña Carmen y Julián smotrelin a don Mateo tac, buttov per vie llevó videli. El viejo estaba sentado en su silla de madera frente a su casa, con la taza de café ya vacía en la mano, mirando la calle como si cada piedra le hablara. ¿Un cofre?, preguntó Julián. Mateo asintió lentamente. Un cofre pequeño, de madera oscura. Doña Carmen frunció el ceño. ¿Y qué hacía enterrado bajo la casa de Andrés? Mateo levantó los hombros. Esa es la pregunta. Julián se acercó un poco más. ¿Cuándo lo encontró? El viejo respiró hondo. 3 días después de que Andrés desapareciera. El cartero se quedó pensativo. ¿Y nadie más lo vio? Mateo negó. No. ¿Por qué? El viejo sonrió con cierta tristeza. Porque nadie estaba buscando. Doña Carmen suspiró. Eso pasa mucho en los barrios. Cuando algo raro ocurre, la gente prefiere mirar hacia otro lado. Mateo asintió. Especialmente cuando tienen miedo. Julián miró la casa abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. La puerta tenía un viejo candado oxidado. ¿Y qué había dentro del cofre? Mateo tardó unos segundos en responder. El viento movía lentamente una persiana rota de la casa vecina. Papeles. ¿Papeles?, repitió Carmen. Muchos papeles. Eso suena aburrido, dijo Julián. Mateo rió. Eso pensé al principio. ¿Y después? El viejo apoyó las manos en las rodillas. Después empecé a leer. Doña Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Y? Mateo miró la calle. Eran documentos muy antiguos. ¿De qué tipo? De las casas. Julián frunció el ceño. ¿Las escrituras? Algo así. Carmen preguntó. ¿Qué tenían de raro? Mateo señaló la calle. Que todas las casas pertenecían al mismo dueño. Los dos se miraron. ¿Todas?, preguntó Julián. Sí. Pero eso es normal, dijo Carmen. A veces una persona compra varias casas. Mateo negó. No cuando los documentos tienen 100 años. El silencio volvió a caer. La excavadora volvió a hacer ruido al final de la calle. ¿100 años?, dijo Julián. Mateo asintió. La calle Olmo no siempre fue un barrio. ¿Qué era? El viejo miró el suelo. Una propiedad privada. Carmen abrió los ojos. ¿Toda la calle? Toda. Julián rió nerviosamente. Eso suena a historia de fantasmas. Mateo sonrió. Casi. El cartero cruzó los brazos. Entonces alguien era dueño de toda esta calle. Exacto. ¿Y qué pasó con ese dueño? Mateo se quedó callado. Eso es lo extraño. Carmen preguntó. ¿Por qué? Mateo respondió lentamente. Porque desapareció. Julián soltó una risa corta. ¿También? Mateo lo miró. Hace más de 100 años. El viento sopló entre los andamios. Carmen se frotó los brazos. Eso ya me está dando mala espina. Mateo continuó. El hombre se llamaba don Lorenzo. ¿Y nadie sabe qué pasó con él? No. ¿Ni siquiera en los papeles? Mateo negó. Los documentos terminan de repente. Julián miró la calle con nuevos ojos. Entonces, ¿esta calle fue construida sobre su propiedad? Mateo asintió.
Sí. ¿Y nadie lo sabía? Parece que no. Carmen preguntó, ¿y Andrés descubrió eso? Mateo suspiró. Creo que sí. ¿Cómo? Mateo miró la casa abandonada. Porque él encontró el cofre primero. Los dos se quedaron en silencio. ¿Qué quiere decir? Preguntó Julián. Mateo respondió. El cofre no estaba enterrado profundamente. Entonces Andrés lo encontró mientras trabajaba. Exactamente. Carmen abrió los ojos. Por eso estaba tan nervioso esa semana. Mateo asintió. Venía a mi casa todas las noches. ¿A mostrarte los papeles? Sí. Julián preguntó. ¿Y qué decían exactamente? Mateo tardó en responder. Luego dijo algo que hizo que el cartero se enderezara. Decían que bajo esta calle había algo más. Carmen frunció el ceño. ¿Algo más? Mateo miró el suelo de la calle. Un túnel. Julián soltó una carcajada. Eso sí suena a película. Mateo no rió. No es una broma. El cartero dejó de sonreír. ¿Un túnel? Mateo asintió. Un túnel antiguo que conectaba varias casas. Carmen preguntó. ¿Para qué? Mateo miró la calle vacía. Eso es lo que Andrés estaba tratando de descubrir la noche que desapareció. El silencio volvió. La excavadora arrancó de nuevo, pero de repente se detuvo otra vez. Los tres miraron al final de la calle. Uno de los obreros estaba señalando el suelo. ¿Qué pasa ahora?, murmuró Julián. Otro obrero gritó algo. La máquina apagó el motor. Doña Carmen se levantó lentamente. Mateo. El viejo entrecerró los ojos. Sí. Julián tragó saliva. Creo que acaban de encontrar algo. Los tres caminaron lentamente hacia el lugar donde estaban los trabajadores. Uno de ellos levantó una pala llena de tierra. Debajo había madera vieja, muy vieja. Mateo se quedó quieto. Su corazón empezó a latir más rápido, porque reconoció inmediatamente lo que era. Y cuando el obrero quitó más tierra, la forma se volvió clara. Era una puerta enterrada bajo la calle. Julián susurró. Mateo. El viejo no respondió, porque en ese momento comprendió algo que llevaba 40 años intentando entender. La calle Olmo no solo escondía un secreto, escondía un lugar que nadie había visto durante generaciones. Y tal vez la respuesta a la desaparición de Andrés. Los obreros dejaron de trabajar. Uno de ellos limpiaba la tierra con una pala mientras los demás miraban curiosos. ¿Qué es eso?, preguntó Julián en voz baja. El hombre con casco se encogió de hombros. Parece una puerta. Doña Carmen dio un paso atrás. ¿Una puerta debajo de la calle? Mateo no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la madera vieja que acababa de aparecer bajo la tierra. La puerta era pequeña, rectangular, con hierro oxidado en los bordes. Parecía muy antigua. Uno de los obreros golpeó la madera con el mango de la pala. «Hueco», dijo. El sonido resonó como si debajo hubiera espacio. Un silencio extraño cayó sobre la calle. «Mateo», susurró Julián. El viejo respiró lentamente. «Es el túnel». Los obreros se miraron entre sí. «¿Qué túnel?». Mateo señaló el suelo. «El que Andrés estaba buscando». Doña Carmen se persignó. «Esto ya parece una historia de fantasmas». El capataz del grupo se acercó. «Señores, aléjense un poco. Tenemos que revisar esto». Los trabajadores empezaron a limpiar más tierra. Poco a poco la puerta quedó completamente visible. Tenía una vieja cerradura de hierro. «Esto no es reciente»,
dijo uno de los obreros. Mateo sonrió con nostalgia. No. Julián preguntó, ¿100 años? Mateo negó. Más. El capataz miró al viejo. ¿Usted sabe algo de esto? Mateo tardó unos segundos en responder. Solo lo que dicen los papeles. ¿Qué papeles? Los que Andrés encontró. El hombre cruzó los brazos. Pues parece que su amigo tenía razón. Uno de los obreros intentó levantar la puerta con una barra de metal. La madera crujió. Luego se abrió unos centímetros. Un aire frío salió desde abajo. Doña Carmen dio otro paso atrás. Eso no me gusta nada. Julián miró dentro. Solo oscuridad. ¿Qué hay ahí abajo? El obrero levantó la puerta completamente. Debajo había una escalera de piedra. Vieja, muy vieja. Bajaba hacia la oscuridad. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Andrés. Julián lo miró. ¿Qué? Mateo bajó la voz. Creo que él bajó ahí. El capataz sacó una linterna. Vamos a ver qué hay. El hombre iluminó la escalera. Las piedras estaban cubiertas de polvo y telarañas. Parecía que nadie había bajado en décadas. Esto lleva mucho tiempo cerrado, dijo. Mateo murmuró. No tanto. Julián lo miró. ¿Qué quieres decir? Mateo señaló el tercer escalón. Había una marca en la piedra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. El capataz también lo vio. Eso no es tan viejo. Doña Carmen tragó saliva. ¿Entonces alguien bajó? Mateo respondió en voz baja. Hace 40 años. El silencio volvió a apoderarse de la calle. Uno de los obreros preguntó, ¿quién quiere bajar primero? El capataz se encogió de hombros. Yo. Encendió la linterna y puso el pie en el primer escalón. La piedra crujió. Luego otro paso. Y otro. La luz descendió lentamente por la escalera. Julián miraba sin parpadear. Doña Carmen agarró el brazo de Mateo. No deberíamos estar aquí. Mateo no apartaba la vista del túnel. Esperé 40 años. ¿Para esto? Para saber la verdad. El capataz llegó al fondo. ¡Hay un pasillo! Su voz resonó desde abajo. Los obreros se acercaron más. ¿Qué ve? La linterna iluminó una pared de ladrillos antiguos. El pasillo se extendía hacia la oscuridad. Esto es un túnel de verdad, dijo el hombre. Mateo cerró los ojos un segundo. Andrés tenía razón. Julián susurró. Mateo. Sí, creo que tu amigo estaba muy cerca de descubrir algo. Mateo respondió lentamente. Sí, pero entonces el capataz gritó algo desde abajo. ¡Aquí hay algo! El grupo se inclinó sobre la entrada. ¿Qué es? Preguntó uno de los obreros. El hombre movió la linterna. Parece una caja. El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. ¿Una caja? Sí. La linterna iluminó mejor. Era una caja de madera vieja, cubierta de polvo. Julián miró a Mateo. ¿Crees que...? Mateo terminó la frase. Puede ser de Andrés. El capataz empujó la caja con el pie. La tapa se abrió ligeramente. Dentro había algo metálico. El hombre levantó el objeto. Y entonces dijo algo que hizo que todos se quedaran completamente quietos. Creo que esto es una herramienta de carpintero. Mateo sintió que el mundo se detenía por un segundo, porque Andrés era carpintero. El viejo bajó lentamente hacia la escalera. Julián lo siguió. Mateo, espera. Pero el viejo ya estaba bajando los escalones de piedra.
Cada paso resonaba en el túnel. Cuando llegó abajo, la linterna iluminó su rostro. Mateo miró la herramienta. La tomó con manos temblorosas. Era un viejo formón. En el mango había algo grabado. 2 iniciales. A.M. Doña Carmen susurró desde arriba. ¿Qué significa? Mateo levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de recuerdos. Andrés Morales. El silencio llenó el túnel. 40 años después, habían encontrado la primera prueba real de que Andrés había estado allí. Pero entonces el capataz iluminó más adelante en el túnel y dijo algo que nadie esperaba. «Esperen». Todos miraron. La luz de la linterna reveló algo más en el suelo. Un objeto medio cubierto de polvo. Mateo sintió un escalofrío, porque esa forma no parecía una caja. Parecía algo mucho más inquietante, algo que llevaba décadas esperando en la oscuridad. Y cuando el capataz lo iluminó completamente, Mateo susurró con voz temblorosa: «No puede ser». El capataz mantuvo la linterna fija en el suelo del túnel. Durante unos segundos nadie habló. El objeto estaba cubierto de polvo y telarañas, pero su forma era clara. Mateo dio un paso más cerca. Su respiración era lenta. Julián estaba justo detrás de él. «¿Qué es?», preguntó el cartero en voz baja. El capataz se inclinó y limpió el objeto con la manga de su chaqueta. Apareció metal, un metal viejo, oscuro. Luego se vio mejor. Era una caja metálica pequeña. Mateo frunció el ceño. Eso no estaba en los documentos. Doña Carmen gritó desde arriba. «¿Qué encontraron?». Julián levantó la voz. «¡Una caja!». «Pues ábranla». El capataz miró a Mateo. «¿La abrimos?». Mateo tardó unos segundos. Luego asintió. «Sí». El hombre levantó la tapa. La bisagra chirrió con un sonido seco. Dentro había varias cosas. Un reloj antiguo, un pequeño cuaderno y una llave. Mateo tomó el reloj primero. Lo observó de cerca. La correa estaba rota. «Ese reloj», murmuró. Julián inclinó la cabeza. «¿Lo reconoces?». Mateo asintió lentamente. Era de Andrés. El silencio volvió al túnel. Carmen gritó desde arriba. «¿Qué dice?». Mateo levantó la voz. «Era de Andrés». La mujer se quedó completamente callada. Julián miró el cuaderno. «Tal vez aquí está la respuesta». Mateo lo tomó con cuidado. Las páginas estaban amarillas por el tiempo. Abrió la primera. Había una fecha: 17 de agosto, 1985. Julián susurró. La semana en que desapareció. Mateo comenzó a leer. Su voz resonó en el túnel. «Hoy encontré algo extraño bajo el taller. Un espacio vacío entre las piedras del suelo. No es un simple hueco, parece una escalera». El viejo pasó la página. Mateo tenía razón. Estas casas están construidas sobre algo antiguo. Creo que es el túnel que aparece en los documentos. Julián miró el pasillo oscuro. Entonces él bajó aquí. Mateo siguió leyendo. Si esto conecta varias casas, alguien lo construyó por una razón. Otra página. Hoy vino un hombre preguntando por las escrituras de la calle. Julián levantó la mirada. ¿El hombre del coche negro? Mateo asintió. Probablemente. Siguió leyendo. No me gusta ese hombre. Sabe demasiado sobre esta calle. El viejo respiró hondo. Luego leyó la última página escrita. Esta noche voy a bajar al túnel. Si lo que sospecho es verdad, la historia de esta calle no es lo que todos creen. Mateo cerró el cuaderno. El silencio se volvió pesado.
Carmen preguntó desde arriba. ¿Qué decía? Mateo respondió que Andrés estaba a punto de descubrir algo muy importante. Julián señaló la llave. ¿Y esa? El capataz la levantó. Era vieja, pesada. ¿Podría abrir algo aquí abajo? Mateo miró el túnel. La linterna iluminaba unos metros más adelante. El pasillo continuaba hacia la oscuridad. Creo que Andrés siguió caminando por aquí. Julián tragó saliva. ¿Y nunca volvió? Mateo negó lentamente. Nunca. Uno de los obreros preguntó. ¿Seguimos? El capataz miró a Mateo. ¿Quiere ver hasta dónde llega esto? El viejo miró la escalera, la calle arriba, su casa al final. Luego volvió a mirar el túnel. He esperado 40 años. Tomó la linterna. Vamos. El grupo comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Las paredes estaban hechas de ladrillos muy antiguos. En algunos lugares había marcas hechas con herramientas. Mateo pasó la mano por una de ellas. Andrés. Julián se acercó. ¿Cómo lo sabes? Las hacía siempre cuando trabajaba la madera. Caminaron unos metros más. El túnel giró hacia la izquierda. El aire estaba frío, muy frío. De repente el capataz levantó la mano. Esperen. La linterna iluminó el suelo. Había algo allí, algo que parecía una puerta, pero no era de madera, era de hierro, grande, pesada. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. Julián susurró. Tal vez esto es lo que la llave abre. El viejo miró la llave en su mano. Durante 40 años había buscado respuestas. Ahora estaba a un paso de ellas. Mateo introdujo la llave en la cerradura. Giró lentamente. El metal chirrió. Luego se escuchó un clic. La puerta se abrió unos centímetros. Un aire aún más frío salió del otro lado. La linterna iluminó el interior, y lo que apareció allí hizo que Mateo se quedara completamente inmóvil, porque al otro lado de la puerta había una habitación antigua, y en el centro de esa habitación había una mesa. Sobre la mesa había algo cubierto con una tela vieja. Mateo susurró. Andrés encontró esto. Julián preguntó, ¿qué es? Mateo caminó lentamente hacia la mesa. Sus manos temblaban. Tomó la tela, y cuando la levantó, comprendió por qué Andrés nunca volvió a la superficie. Porque lo que estaba sobre esa mesa era algo que nadie en la calle Olmo había visto en más de 100 años. La tela cayó lentamente sobre la mesa. Durante unos segundos nadie habló. La linterna iluminaba el objeto que había debajo. Era un viejo mapa, pero no era un mapa cualquiera. Era un mapa de la calle Olmo. Mateo se quedó inmóvil. Sus manos temblaban ligeramente. Julián se acercó más. ¿Un mapa? Mateo asintió. Sí, pero mira esto. La luz reveló algo extraño. El mapa no mostraba solo las casas, mostraba lo que estaba debajo de ellas. Túneles, pasadizos, habitaciones ocultas. Doña Carmen, que finalmente había bajado la escalera con cuidado, se quedó mirando con los ojos muy abiertos. ¿Quién construiría algo así? Mateo pasó el dedo por el papel. El dueño original de la calle. ¿Don Lorenzo? Preguntó Julián. Sí. El mapa tenía marcas hechas a mano, círculos, líneas, pequeñas notas escritas con tinta antigua. El capataz inclinó la linterna. Aquí hay algo escrito. Mateo acercó el mapa. Leyó en voz alta. Sala principal. Julián miró alrededor. Entonces esta es la sala principal. Mateo asintió lentamente.
Eso parece. Carmen señaló otra parte del mapa. ¿Y esto? Era un símbolo diferente. Una X marcada con tinta más reciente. Mateo frunció el ceño. Eso no es antiguo. Julián entendió enseguida. Andrés. Mateo levantó la mirada. Sí, Andrés había marcado algo en el mapa, algo que había encontrado. Carmen preguntó, ¿qué significa la X? Mateo miró el mapa con atención. La marca estaba en un punto específico del túnel. Creo que encontró algo más. Julián miró la habitación. ¿Algo más que esto? Mateo dobló el mapa con cuidado. Sí. El capataz preguntó, ¿seguimos el túnel? Mateo miró el pasillo que salía de la habitación. Luego miró el mapa. La X está por allí, señaló el pasillo oscuro. Julián respiró hondo. Esto ya parece una aventura de verdad. Carmen murmuró. Yo prefería cuando solo hablábamos en la puerta con café. Mateo sonrió. Los barrios siempre tienen secretos. Comenzaron a caminar de nuevo. El túnel era más estrecho en esa parte. Las paredes tenían ladrillos más viejos. En algunos lugares se veían marcas de herramientas. Mateo pasó la mano por una de ellas. Estas no son de Andrés. Entonces, son mucho más antiguas. Julián preguntó, ¿del tiempo de don Lorenzo? Mateo asintió. Caminaron unos metros más. El túnel giró ligeramente. La linterna iluminó algo en el suelo. Era una caja de madera, pequeña, muy vieja. Mateo se arrodilló. Esto no estaba en el mapa original. Julián preguntó, ¿y la X? Mateo miró el suelo. Allí estaba, grabada en la piedra, la misma X del mapa. Andrés estuvo aquí. El capataz levantó la caja. No pesa mucho. Mateo la abrió lentamente. Dentro había algo envuelto en tela. El viejo desenrolló el paño con cuidado. Apareció un objeto brillante, una medalla, de oro, con un símbolo extraño. Carmen susurró, ¿qué es eso? Mateo miró el símbolo. Un árbol grabado en el centro. Un olmo. Debajo había un nombre. Lorenzo Álvarez. Julián abrió los ojos. Don Lorenzo. Mateo asintió lentamente. El dueño original de la calle. El silencio llenó el túnel. Carmen preguntó, ¿entonces Andrés encontró esto? Mateo respondió, sí. ¿Y qué significa? Mateo respiró hondo. Significa que don Lorenzo usaba este lugar. ¿Para qué? Mateo miró el mapa otra vez. Eso todavía no lo sabemos. Julián señaló algo más dentro de la caja. Espera, hay algo más. Mateo sacó un papel doblado. El papel era más reciente. Lo abrió lentamente. Reconoció la letra enseguida. Era de Andrés. Mateo empezó a leer en voz alta. Si alguien encuentra esto, significa que logré llegar hasta aquí. El viejo tragó saliva. Don Lorenzo no desapareció como todos creen. Julián sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Mateo siguió leyendo. Creo que murió en este túnel. Carmen se llevó la mano a la boca. ¡Dios mío! Mateo pasó a la siguiente línea. Y creo que no murió solo. El silencio se volvió pesado. La linterna iluminaba apenas el pasillo oscuro. Julián susurró. Mateo. Sí. Creo que tu amigo encontró algo mucho más grande que una historia de barrio. Mateo asintió. Sí. Pero entonces el capataz iluminó más adelante en el túnel y dijo algo que hizo que todos se quedaran completamente quietos. Creo que encontramos otra puerta.
La luz reveló una puerta de piedra, mucho más grande que las anteriores, con símbolos tallados en el marco. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza, porque uno de los símbolos era exactamente el mismo que estaba en la medalla. El olmo. El viejo susurró. Creo que Andrés llegó hasta aquí. Julián preguntó, ¿y qué hay detrás? Mateo miró la puerta lentamente. Creo que ahí está la respuesta. El capataz puso la mano en la piedra. Empujó. La puerta no se movió. Entonces Mateo miró la cerradura. Era antigua, muy antigua, pero tenía algo que hizo que el viejo frunciera el ceño. Una ranura. Una ranura con la forma exacta de la medalla. Mateo levantó el objeto de oro. Durante 40 años había buscado respuestas. Ahora las tenía frente a él. Introdujo la medalla en la ranura. Durante un segundo no pasó nada. Luego, la piedra empezó a moverse. Un sonido profundo resonó en el túnel. La puerta comenzó a abrirse lentamente. El aire frío salió del otro lado. La linterna iluminó el interior. Y lo que apareció allí hizo que Mateo dejara de respirar por un instante. Porque al otro lado de la puerta había algo que nadie en la calle Olmo imaginó jamás. Algo que llevaba más de 100 años esperando ser encontrado. Y algo que explicaba finalmente por qué Andrés desapareció aquella noche. La puerta de piedra se abrió lentamente. El sonido fue profundo, como si el túnel mismo estuviera despertando después de un largo sueño. El aire que salió del otro lado era aún más frío. Mateo levantó la linterna. La luz iluminó una habitación más grande que las anteriores. El suelo estaba cubierto de polvo, las paredes eran de piedra, y en el centro de la habitación había un escritorio. Un escritorio antiguo, de madera oscura. Carmen susurró. Esto parece una oficina. Mateo caminó lentamente hacia el escritorio. Su corazón latía con fuerza. Sobre la mesa había varios objetos. Libros viejos, un tintero seco y un cuaderno grande. Julián miró alrededor. ¿Don Lorenzo trabajaba aquí? Mateo abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban llenas de escritura elegante. Creo que sí. El viejo comenzó a leer en voz alta. Año 1918. Hoy terminé el último túnel bajo mi propiedad. Julián levantó las cejas. ¿Entonces él construyó todo esto? Mateo pasó otra página. La calle Olmo crecerá con el tiempo, pero este lugar permanecerá oculto. Carmen preguntó, ¿por qué ocultarlo? Mateo siguió leyendo. No todos entienden la importancia de lo que guardo aquí. El capataz iluminó el resto de la habitación. Había varias cajas grandes, de madera, antiguas. Tal vez ahí está la respuesta, dijo. Mateo se acercó a una de ellas. La tapa estaba cerrada con un simple gancho. La abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. Julián tomó uno. Son escrituras. Mateo asintió. De todas las casas de la calle. Carmen se sorprendió. ¿Las guardó aquí? Mateo frunció el ceño. No solo eso. Sacó otro papel. Era un mapa más detallado, mucho más grande que el anterior. El mapa mostraba toda la zona, no solo la calle Olmo. Julián señaló algo en el papel. ¿Qué es ese símbolo? Mateo acercó la linterna. Había una marca en el centro del mapa, justo donde estaba la calle. Debajo había una nota escrita por don Lorenzo. Mateo leyó en voz alta. Aquí comenzó todo. Carmen preguntó, ¿todo qué? Mateo se quedó pensando. Entonces el capataz iluminó el suelo cerca del escritorio. Hay algo aquí. Era otra trampilla, más pequeña.
Julián suspiró. Otra puerta más. Mateo la abrió. Debajo había una pequeña caja de metal. El viejo la levantó. Pesaba más de lo que parecía. La abrió lentamente. Dentro había solo una cosa, una fotografía. Mateo la sacó con cuidado. La linterna iluminó la imagen. Era una foto muy antigua. En ella aparecía don Lorenzo, pero no estaba solo. Había varias personas a su alrededor, y detrás de ellos se veía claramente la calle Olmo, pero la calle no tenía casas, era solo tierra y árboles. Carmen señaló a uno de los hombres de la foto. «Ese se parece a alguien». Mateo acercó la foto a la luz. Su corazón dio un salto, porque uno de los hombres se parecía muchísimo a Andrés. Julián también lo vio. Mateo, sí, ese hombre podría ser su abuelo. Mateo miró la fotografía durante varios segundos. Andrés siempre decía que su familia había vivido aquí por generaciones. Carmen preguntó, ¿entonces su familia conocía el secreto? Mateo respondió lentamente, tal vez. El viejo giró la foto. En la parte de atrás había una frase escrita a mano. Mateo la leyó. La calle siempre recordará. Julián se frotó la barbilla. Eso suena misterioso. Mateo guardó silencio. Entonces miró otra vez el cuaderno de don Lorenzo. Pasó varias páginas hasta que encontró algo. Una página escrita con tinta más oscura. Aquí hay algo importante, leyó en voz alta. Si algún día alguien descubre este lugar, sabrá que construí estos túneles para proteger lo que más valor tiene una comunidad. Carmen preguntó, ¿qué valor? Mateo leyó la última línea, y cuando terminó, nadie habló durante varios segundos, porque don Lorenzo había escrito algo muy simple, pero muy poderoso. La memoria de un barrio. Julián suspiró. ¿Todo esto solo para guardar recuerdos? Mateo negó. No exactamente. El viejo miró las cajas llenas de documentos. Aquí está la historia de cada casa, cada familia, cada generación. Carmen sonrió con tristeza. Un archivo secreto del barrio. Mateo asintió. Exactamente. Pero entonces el capataz iluminó algo más al fondo de la habitación. Esperen. Todos miraron. Había otra cosa allí. Algo que nadie había visto todavía. Una silla. Y en el suelo, justo al lado de la silla, había un objeto cubierto de polvo. Mateo caminó lentamente hacia él. Se agachó. Y cuando lo levantó, su rostro cambió completamente. Julián preguntó, ¿qué pasa? Mateo levantó el objeto. Era otra herramienta de carpintero, pero no era la misma de antes. Esta estaba rota y tenía manchas oscuras. El viejo susurró con voz temblorosa. Esto era de Andrés. El silencio cayó sobre la habitación, porque ahora estaba claro. Andrés había llegado hasta este lugar, pero algo ocurrió después, algo que nadie todavía entendía. Mateo miró el suelo lentamente, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Unas marcas en el polvo, marcas que parecían huellas. Y las huellas no iban hacia la salida del túnel, iban más profundo, hacia otra parte de la oscuridad. Mateo levantó la linterna y dijo algo que hizo que todos sintieran un escalofrío. Creo que Andrés siguió caminando. La linterna iluminó el suelo cubierto de polvo. Las huellas eran claras. Iban desde la silla hacia un pasillo estrecho al fondo de la habitación. Mateo se quedó observándolas en silencio. Su corazón latía con fuerza. Son recientes, murmuró Julián. Mateo negó lentamente. No. ¿No?
Tienen 40 años. Doña Carmen se abrazó los brazos. Esto ya me da miedo. El capataz levantó la linterna. Ese pasillo no estaba en el mapa. Mateo miró el cuaderno de don Lorenzo otra vez. Pasó las páginas lentamente. No, no estaba. El silencio volvió a llenar la sala. Entonces, dijo Julián, Andrés encontró algo que ni siquiera don Lorenzo había escrito. Mateo asintió. Exactamente. El viejo levantó la linterna. Vamos. Caminaron lentamente hacia el pasillo. Era mucho más estrecho que los túneles anteriores. Las paredes eran de piedra natural. No parecía construido, parecía excavado. Esto es diferente, dijo el capataz. Mateo pasó la mano por la pared. Mucho más antiguo. Carmen susurró. ¿Más antiguo que don Lorenzo? Mateo asintió. Mucho más. Las huellas seguían adelante. El túnel descendía ligeramente. El aire era húmedo. El sonido de las gotas de agua caía desde el techo. Julián rompió el silencio. Mateo, sí. ¿Crees que Andrés encontró esto por casualidad? El viejo negó. No. Entonces lo estaba buscando. Mateo respondió lentamente. Creo que estaba siguiendo algo en los documentos. Carmen preguntó. ¿Qué cosa? Mateo recordó una frase del cuaderno. Aquí comenzó todo. El viejo levantó la linterna más alto. El túnel se abrió en una pequeña cueva natural. El techo era más alto. Las paredes estaban cubiertas de piedra irregular. En el centro había algo que parecía un banco de piedra, y sobre el banco había un objeto. Mateo caminó lentamente hacia él. La linterna iluminó la superficie. Era una caja vieja, pero no era de madera, era de hierro. Julián susurró. «Otra caja». Mateo la abrió con cuidado. El metal crujió. Dentro había solo dos cosas, un sobre y una pequeña radio vieja. Mateo frunció el ceño. ¿Una radio? Julián la tomó. De los años 80. Carmen preguntó. ¿Era de Andrés? Mateo asintió. Siempre llevaba una cuando trabajaba en el taller. El viejo tomó el sobre. Reconoció la letra enseguida. Era de Andrés. Mateo respiró hondo antes de abrirlo. Sacó una hoja doblada. Comenzó a leer en voz alta. Si alguien encuentra esta carta, probablemente Mateo. Julián miró al viejo. Mateo continuó leyendo. Significa que finalmente descubriste el túnel. La voz de Mateo se volvió más lenta. No desaparecí por accidente. Carmen abrió los ojos. ¿Qué? Mateo siguió leyendo. El hombre del coche negro quería quedarse con todo esto. Julián murmuró. ¿Los documentos? Mateo asintió. Sí. La carta continuaba. Quería destruir la historia de la calle para vender las casas. El capataz cruzó los brazos. Eso suena bastante moderno. Mateo continuó. Pero encontré algo más importante que los documentos. El viejo levantó la linterna y miró la cueva. Encontré el lugar donde comenzó la calle Olmo. Carmen susurró. ¿Esta cueva? Mateo asintió. La carta tenía una última parte. El viejo leyó lentamente. Mateo, si estás leyendo esto, significa que la calle todavía existe. Su voz tembló ligeramente. Yo decidí quedarme aquí para proteger este lugar. Julián frunció el ceño. ¿Quedarse? Mateo siguió leyendo. El hombre volvió esa noche. Discutimos. Creo que cayó en el túnel viejo cuando trataba de perseguirme. El silencio se volvió pesado. Mateo pasó a la última línea. Si alguna vez encuentran esto, no destruyan la memoria de esta calle.
El viejo dejó caer la mano lentamente. Carmen preguntó en voz baja, ¿qué significa eso? Mateo levantó la linterna. La luz iluminó el banco de piedra, y entonces vio algo que antes no había notado. Una placa de metal en la pared, muy pequeña, cubierta de polvo. Mateo la limpió con la mano. Había un nombre grabado: Andrés Morales. Debajo había una frase. Mateo la leyó lentamente. El guardián de la calle Olmo. Nadie habló durante varios segundos. Julián finalmente dijo. Entonces, él decidió quedarse. Mateo miró la cueva. Sus ojos estaban llenos de recuerdos. Sí, Carmen suspiró. Para proteger la historia del barrio. Mateo asintió. Pero entonces el capataz señaló algo detrás del banco de piedra. Esperen. La linterna iluminó la pared. Había una grieta en la roca, una grieta lo suficientemente grande para pasar. Mateo sintió un escalofrío, porque dentro de esa grieta había algo más, algo que nadie había visto todavía. El viejo levantó la linterna, y cuando la luz entró en la oscuridad, Mateo comprendió finalmente toda la verdad, y susurró algo que nadie esperaba escuchar. Andrés no estaba solo aquí abajo. El último vecino de la calle, Olmo. Gran final. La memoria de la calle. Mateo levantó la linterna lentamente. La luz entró en la grieta de la roca. Durante un segundo no se vio nada, solo oscuridad. Pero cuando el viejo inclinó la linterna un poco más, la luz reveló algo inesperado. Había otra pequeña cavidad en la roca, y dentro había objetos. Muchos objetos. Cajas, fotografías, cartas, libros. Julián dio un paso hacia adelante. ¿Qué es todo esto? Mateo se quedó mirando en silencio. Entonces lo entendió. Son recuerdos. Carmen frunció el ceño. ¿Recuerdos? Mateo tomó una de las cajas. La abrió con cuidado. Dentro había fotografías viejas, familias del barrio, niños jugando en la calle, vecinos sentados en sillas frente a sus casas. Mateo sonrió con nostalgia. Esta es la familia Álvarez. Julián miró la foto. ¿Los hermanos que se peleaban? Mateo rió suavemente. Los mismos. Carmen tomó otra fotografía. Mira, doña Mercedes, la mujer del horno de pasteles. Mateo asintió. Siempre tenía harina en las manos. La caja estaba llena de recuerdos, cartas antiguas, invitaciones a fiestas del barrio, pequeños objetos olvidados. Julián comprendió poco a poco. Andrés guardó todo esto. Mateo asintió lentamente. Sí, para proteger la historia de la calle. Carmen suspiró. Entonces este lugar es como un museo secreto. Mateo sonrió. Un museo del barrio. El capataz miró alrededor. Nunca había visto algo así. Mateo tomó otra carta. La abrió. Era de una familia que vivió en la calle hacía más de 50 años. En la carta hablaban de fiestas de verano, de vecinos ayudándose unos a otros, de niños corriendo por la calle Olmo. El viejo sintió un nudo en la garganta, porque todo eso ya no existía. Julián rompió el silencio. Mateo, sí, creo que ahora entiendo por qué Andrés no quería que destruyeran la calle. Mateo miró la cueva llena de recuerdos. Sí, Carmen dijo en voz baja, porque aquí está la vida de todos. El viejo levantó la linterna una vez más. La luz iluminó algo en el fondo de la cavidad. Una última caja, más grande que las otras. Mateo se acercó. La abrió lentamente. Dentro había un cuaderno.
Era diferente a los demás, más nuevo. Mateo lo reconoció de inmediato. Era de Andrés. El viejo abrió la primera página, comenzó a leer en voz alta. Si alguien encuentra este cuaderno, significa que la calle Olmo todavía respira. Mateo sonrió con tristeza. Pasó la página. Las casas pueden desaparecer, pero la historia de un barrio vive en las personas que lo recuerdan. Julián escuchaba en silencio. Carmen también. Mateo continuó leyendo. Si un día solo queda un vecino en esta calle, espero que recuerde todo lo que fuimos. El viejo cerró el cuaderno lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Carmen preguntó suavemente. ¿Mateo? Sí. Creo que ese vecino eres tú. El viejo no respondió. Solo miró la cueva llena de recuerdos. 40 años buscando respuestas, y al final había encontrado algo diferente. No un misterio, sino una historia. La historia de su calle, la historia de su barrio, la historia de sus vecinos. El capataz habló después de un rato. Señor Mateo, ¿qué quiere hacer con todo esto? El viejo pensó unos segundos. Luego respondió. La calle va a cambiar. Eso ya lo sabemos, dijo Julián. Mateo asintió. Pero la memoria no tiene que desaparecer. Carmen sonrió. ¿Qué estás pensando? Mateo miró el túnel, las cajas, las fotos. Que este lugar debería seguir existiendo. Julián levantó las cejas. ¿Un museo secreto? Mateo rió. Tal vez no tan secreto. Carmen asintió. Podríamos contar la historia del barrio. Mateo miró la linterna. Luego miró a sus amigos. Sí. Julián sonrió. La historia de la calle Olmo. El capataz también sonrió. Creo que los nuevos edificios también necesitan historia. Mateo miró la salida del túnel. Arriba estaba su casa, la última casa de la calle. Caminaron de regreso lentamente. Subieron la escalera de piedra. Cuando salieron a la superficie, el sol estaba bajando. La calle estaba silenciosa. Los obreros habían terminado por el día. Mateo miró las casas demolidas, los solares vacíos y su casa al final de la calle, la última. Carmen se sentó en el escalón. Mateo. Sí. Tal vez esta calle cambie. El viejo asintió. Sí. Julián agregó. Pero ahora sabemos que debajo de ella, la historia sigue viva. Mateo sonrió. El viento movió suavemente las hojas de un viejo olmo que todavía crecía en la esquina. El mismo árbol que había estado allí por generaciones. El viejo levantó la mirada hacia el árbol, y por primera vez en 40 años, sintió paz. Porque ahora sabía que Andrés nunca había desaparecido realmente. Había hecho algo más grande. Había protegido la memoria de la calle. Y mientras alguien recordara aquellas historias, la calle Olmo nunca estaría vacía. Ni siquiera cuando solo quedara un vecino. Porque algunos lugares no viven en los edificios. Viven en las historias que las personas deciden contar. Y esa tarde, sentados frente a la última casa de la calle Olmo, Mateo, Carmen y Julián comenzaron a contar la primera de muchas.